hagas todo mal y vivas siempre al revés. Veas el mundo muy oscuro y 9 de la mañana, 4 minutos, y como cada tanto tenemos nuestro encuentro aquí en la radio para hablar de tantos temas que nos convocan, digamos, ¿no? Con Danilo Cés, con invitados en el día de hoy, así que Danilo, bienvenido. Bienvenida audiencia, bienvenida tenemos un lujo hoy, acá nos damos un lujo, en una licenciada en psicología, que tiene una trayectoria, que trabaja en la parte de salud mental, que trabajó en un espacio específicamente que abordaba la temática del consumo, del abuso en el consumo y de las adicciones. Así que Sergio, preparados, pero hoy, primero la presentamos. Sí, por favor. ¿La presentamos? Sí, a la licenciada Cuti Cielo. ¿Dije bien, Cielo? Está bien, muchas gracias. Bueno, Gracias bienvenida. También. No, es un lujo. Y como decíamos, estás en salud mental. Así es, estoy trabajando hace un tiempo con Nicolás Aranda, que es nuestro director del área de salud mental dentro del Ministerio de Salud de la provincia. Qué bueno. Y lo que nos convoca acá, Cielo, hoy es el tema de las adicciones, el problema, el consumo a corta edad, las consecuencias. Hay un artículo que te lo compartí, Sergio, del diario La Nación, que habla de un adolescente de 14 años, hoy ya tiene 21 años, que comenzó, y él habla de las secuelas que le dejó la marihuana. Y en ese proceso invitamos a la audiencia a que consulte, lea esta nota, porque realmente es muy interesante. Y nosotros lo que vamos a tratar es de ir avanzando un poco en estas creencias, en estos mitos. No me hace nada, consumo alcohol a los 12 años, 10 años, cada vez es más corta la edad, el adolescente piensa que es inmortal, que no le produce nada, es algo propio. Los riesgos de la adolescencia, diría yo, ¿no? Ese poco temor que se tiene a las consecuencias, y después la problemática que trata de plasmar la nota está muy bien lograda, la pude leer ayer, hablando de esta iniciación cada vez más temprana del consumo, y habla también de los riesgos de concebir ese primer consumo como un consumo recreativo. Por eso menciona el alcohol, el tabaquismo, el consumo de marihuana. Fíjate que dentro de estas tres, que son quizás las más cotidianas para la iniciación de una adicción, ¿no? Hablamos de dos que son legales, el alcohol y el tabaco. Entonces, eso creo que está bueno repensarlo y pensar cómo socialmente hemos asumido que el consumo en adolescentes de alcohol, en la ingesta de alcohol, o el consumo hoy es un poco vintage, creo que el tabaco, por suerte, ¿no? Está mal visto, algunas cuestiones que regulan esto de los espacios públicos, hace que el que no fuma, por lo menos, pueda establecer esto de que hay lugares que no, y no bancarse, que claro, antes, si nos remontamos a otro tiempo, hasta en la facultad, en cualquier lugar público se podía encontrar gente fumando, y hemos visto a través de los años lo nocivo que puede ser eso. Otra cosa que señalábamos es el deterioro cognitivo que genera el consumo de marihuana. La nota habla un poco de neurociencias, tiene un aporte de un psicólogo, también de un neurólogo y un psiquiatra, y hablan de cómo el consumo de marihuana deteriora la mielina, que es, para ser muy, no quiero usar técnica, muy sencillamente, seguro, es lo que establece las conexiones a nivel cerebral. Entonces, cuando se empieza a tener alguna dificultad en eso, es que la persona queda quizás más lenta, lo hemos escuchado, ¿no? Que arrastra las palabras, que cuesta evocar una palabra o una idea central, sí, pierde la idea directriz. Bueno, todo eso son daños que se dan cuando el consumo es sostenido en el tiempo, y
una particularidad que tiene esta problemática es que los pacientes suelen ser egosintónicos. Se le dice egosintónico al paciente que no reconoce que tiene ese problema. Entonces, cuando se llega a tratar, muchas veces ya es tarde, ya está instalado. Y bueno, un poco lo que cuenta es eso, la historia de un joven que empieza a consumir a los 14 años y para los 21 ya tiene ciertas secuelas a nivel cognitivo y psicológico también. Y hablando un poco, estamos hablando en sí de la persona y tomando como base esta nota de este muchacho, un nombre ficticio, Martín, como lo denominan, que ahora tiene 21 años y siente las secuelas, la depresión. Y leía también que muchas veces se va y se consulta, no en sí por la adicción, se va y se consulta por el trastorno de ansiedad, por la situación que está pasando, la depresión. Sí, me pareció muy interesante cómo lo plantean, lo que dice uno de los psicólogos entrevistados, es que ya no encontramos patologías puras. ¿Qué quiere decir eso? Antes, nuestro manual de psiquiatría, que se llama DSM, que muchos de los psicólogos revisamos, en mi caso hago terapia cognitivo-conductual, por eso quiero decir. A veces tomamos esto como un manual al que se puede volver siempre, y ya no se encuentra esa patología pura, sino que son patologías montadas, y como bien decías, es como el huevo y la gallina, no sabes qué está primero, está el consumo y eso despierta una depresión o un problema de ansiedad generalizada, no lo sabemos, hay una cuestión genética siempre, creemos también que hay una predisposición en cuanto al contexto y demás, pero sí pasa esto de que se minimiza, como te decía, no se problematiza quizás esto del consumo, pero sí cuando empieza a afectar mi día cotidiano, mis actividades diarias. Entonces, cuando eso se ve afectado es cuando la persona va y consulta, y por lo general es por otra cuestión, también psicológica. Correcto. La cuestión de los vínculos, la cuestión, esa persona que consume, que se inicia a veces por querer pertenecer al grupo, por distintas circunstancias que te llevan a iniciarte. Este chico comentó que él no tomaba alcohol en un principio, simplemente empezó con la marihuana, claro. Pero luego el policonsumo, y se naturaliza. Y también lo que hoy en día está bastante en todos lados. Ahí hablaban en la nota del riesgo que corrían al ir a buscar a ciertas zonas. Hoy, en cualquier lugar, hasta levantás el teléfono y pedís que te traigan tal o cual. Quedó un poco instalado esto que vos mencionás, de que la droga estaba en los barrios carenciados, ¿no? Correcto. En los lugares más vulnerables quizás. Y hoy ya atraviesa cualquier situación económica, no discrimina. Como decimos siempre, está en todos lados. Pero hablamos de este adolescente. Este adolescente tiene que tener un entorno. ¿Qué pasa con ese entorno? ¿Qué pasa con esos padres, esa familia que está viendo que, porque hay consecuencias? Este muchacho dice, me paraba frente al espejo y veía lo flaco que estaba. En una etapa de tanta vulnerabilidad, ¿no tomamos conciencia los adultos de lo que están viviendo nuestros adolescentes? Puede ser esto, un poco de falta de conciencia y también entender que de por sí la adolescencia, cuando iniciabas vos, me decías, es una época de cambios, es una época de duelos, se dice, porque se adolece el cuerpo, los padres de la infancia y un montón de otras cosas. Entonces, suele estar muy inestable la persona, ¿no? Por eso cuando leía la nota que habla de esta franja etaria cada vez a más temprana edad, hoy no se habla de un consumo desde los 14, como señala la nota, sino que desde los 11 años. Es mucho más precoz. Y ahí es donde tenemos que tomar conciencia y por ahí que estar más alerta a ciertas cuestiones que son cambios de conducta, como bien señalabas, los grupos que frecuenta este adolescente, este joven en este caso, y también muchas veces el aislamiento. Por eso quiero hacer una mención especial a lo que tuvo que ver con la pandemia,
que se incrementaron mucho los casos de consumo. Lo habrán escuchado que se vendió mucho más vino, mucho alcohol. Correcto. Entonces, todo eso es también para tomar conciencia en los jóvenes, como decíamos hace un rato nomás, esto de los últimos primer día, ¿no? El último primer día que ya está instalado, que los chicos que van a terminar el secundario inician ese día alcoholizados. Entonces ahí es donde uno tiene que tomar conciencia. El día anterior. Claro, El el día anterior se reúnen, hacen una especie de previa, Sí. todos toman, pero digo, ya está instalado de que al día siguiente vayan alcoholizados, porque eso pasa durante la noche, la madrugada. Correcto. Y digo, y ahí es el rol de adultos, por ahí empezar a evaluar puede ser nuestro aporte desde el lugar que ocupemos, como padres, como docentes, como familiares, ¿no? De por lo menos no poner casa, me parece que es una buena Claro, medida, totalmente. o por lo menos tener estas cuestiones de los horarios un poco más reguladas y entender que son jóvenes y que necesitan de esta atención. Justamente a veces lo piden a gritos. Yo trabajo mucho con adolescentes en la consulta privada y Correcto. muchas veces hay pedidos de ayuda, que hay que estar atentos nada más y disponibles, como decía, desde el lugar que nos toque. Correcto. Pero yo vuelvo, bien mencionabas al tema de ese último primer día. ¿Qué nos pasa a nosotros, los padres? Me ha tocado ver muchas veces a padres acompañando a sus hijos a comprar las bebidas alcohólicas. Y bien hablabas vos de nuestro cerebro, de la parte frontal. Contanos un poquito y así contar a la audiencia la importancia que tiene de cuidar nuestro cerebro, principalmente en estas primeras etapas. No es lo mismo decir que un adolescente de 10, 12, 14 años empieza a consumir alcohol, tabaco, marihuana y otro tipo de drogas ilegales, que empezar a los 20, 21. No digo que está bien también. Entiendo lo pero lo que planteas, y tiene que ver con la maduración del cerebro. del cerebro. De que quizás a temprana edad, como señalabas, 10, 12, 14 años, falta cierta maduración y todavía se están desarrollando un montón de cuestiones. Entonces va a ser mucho más nocivo consumir estupefacientes o, como decíamos, cualquier tipo de sustancias. Y el deterioro va a ser más amplio también, ¿sí? Inclusive hay hasta una mayor predisposición a desarrollar un consumo problemático. Que si esto se da después de los 21 años, no por nada es para el consumo de alcohol y de tabaco, es la edad donde legalmente se debería Correcto. iniciar. Por eso el mensaje para los que nos están escuchando, ese adulto y ese adolescente que nos está escuchando, el mensaje de intentar llegar. Está bien los desafíos a que se someten nuestros adolescentes, y acompaño, trabajo en una universidad, acompaño ese proceso, ese cambio, y acepto esa rebeldía y hasta me gusta que ese espíritu de aventura y todo. Pero ahora cuando implica también hacerse daños, y este daño es para toda la vida, porque se vuelve atrás, se puede volver cuando hay una situación de consumo. No hablo de dejar de consumir, sino el daño que se produce en el cerebro. Sobre ese daño podemos decir que no hay que minimizarlo, ¿sí? Correcto. En el consumo, por ejemplo, de marihuana, lo que se produce es apoptosis, que es muerte neuronal, y sobre eso no se puede hacer nada, no se recupera. Sí, en daños, repitamos de nuevo, sí. O sea, se produce una muerte neuronal. Así es. ¿Y qué significa una muerte neuronal? Justamente que, a ver, hasta los 21 años, uno digamos que está con las neuronas, como decíamos hoy, con la mielina, con todas estas cuestiones a full y en desarrollo y con un crecimiento óptimo, se podría decir. Pero en el consumo lo que hay es justamente apoptosis. Esta muerte implica el daño cognitivo que mencionaba hoy, que va a ser esto que hablábamos de
perder la idea directriz, arrastrar las palabras, no poder llevar a cabo, evocar algunas cuestiones que tienen que ver con la memoria a corto plazo se suele afectar. Entonces, mi idea central sería no minimizar este consumo, así sea que lo enmarcan en lo recreativo, así sea esporádico. Vos decías hoy esta cuestión de la adolescencia, de pertenecer. Bueno, creo que lo que me gustaría a mí dejar hoy es ayudemos, colaboremos de alguna manera a que los jóvenes se sientan seguros, que estén fuertes, trabajemos mucho la autoestima de que no hace falta pertenecer desde ese lugar. Uno puede pertenecer a tantas cosas. Hoy lo recreativo te pasa por ir a algún club, compartir, se me ocurre, ¿no? Un partido de fútbol. Hay un montón de formas de pertenecer, desde lo musical, desde cuestiones más sanas y tener un poco más de conciencia a futuro, que ese daño, como bien señalabas, va a quedar. Existen rehabilitaciones, obviamente hay mucha gente que trabaja para eso, para lograr salir de una adicción, pero hay que decirlo que son cuestiones crónicas. Siempre que la persona esté mal, va a tener como forma fácil de salir, de evadir sus problemas, el consumo. Entonces, es mejor prevenir que curar. Seguro, como dicen las abuelas. Y volvemos al tema de los vínculos. Que ese adolescente pueda tener vínculos y mamá, papá, desde la casa, conocer un poco cuál es el ambiente donde se mueven estos adolescentes, sí. Y lograr esto, ¿no? De mamá y papá no perder ese rol. Hoy cuando vos decías, se entiende que los papás quieren ser cancheros, quieren ser copados, los acompañan, compran todos juntos alcohol, están en casa y de alguna manera sienten que están más cuidados porque están en casa y no están saliendo. Eso tiene que ver también con un montón de otras cuestiones como la seguridad y demás. Pero están haciendo o cumpliendo un rol de amigos ahí que me parece que eso empieza a desvirtuar todo. No, es mi mirada personal, ¿no? Pero cuando un papá quiere dejar de ser papá y ser amigo, por ahí se pierden estos límites que son necesarios, límites en el rol. Y el adolescente necesita esos límites. Claro que sí, el no es estructurante. Esto es como cuando son más pequeños, ¿no? Correcto. Pero el poder decirle que no a una persona por su cuidado creo que enseña muchísimo. Así se enoje y bueno, y ahí hay que bancar. Creo que son como las situaciones. No aflojar. Sí. Creo que pasa un poco por el tiempo que corre, la vorágine de todos los días, los padres que ambos trabajan. Entonces, a veces ese tipo de culpas que genera el no poder estar tanto, después se vuelven más permisivos y creo que eso tiene que ver también con lo que estamos hablando. Qué importante, Sergio, qué importante es este mensaje. Me quedo sin palabras tan importantes. Veo, Sergio, que hoy estoy tomando nota. Estás tomando nota. Sí. Y bueno, pero este mensaje a papá, a mamá, a ese adulto que tiene a cargo a ese adolescente, a ese joven. Mirar, escuchar, hacerlo crecer en esa autoestima, en ese conocimiento, respetar sus tiempos, pero también marcar ese tiempo acompañando a ese adolescente. Cielo, no quiero que perdamos esta conexión con nuestra audiencia de Tupambaé, porque realmente creo que tus palabras han calado profundo, van a calar profundo, y es para darle continuidad, porque a veces en una sola charla, Totalmente. Doña Rosa, como suelo decir, que está del otro lado, a veces no tiene tiempo de absorber todo esto y está preocupada por lo que estamos viviendo. Entonces queremos invitarte a que podamos seguir con una secuencia de charlas. Me encantaría, muchas gracias.
También decir que estas problemáticas, hoy nos tocó hablar de consumo problemático en sí, pero todo lo que sea de índole psicológica por lo general es multicausal y como tal necesita de muchos factores para solucionarse. Entonces, por ahí apelar a esto, a algún compromiso más bien social, siempre me gusta decir esto, más allá de que hay gente que nos dedicamos, los profesionales de la salud mental, nos dedicamos a estas problemáticas, cada uno desde su lugar puede hacer. Y así pasa en el consumo, en los trastornos de alimentación, se me ocurre la depresión que hemos mencionado, la ansiedad. Entonces está bueno, ojalá pueda participar de otra charla. Así es. Seguro. Y sobre todo potenciado porque el medio de comunicación, justamente esto de lo social que vos decís, permite también entrar en cada hogar en este momento y hablar desde el Centro de Contención y Prevención de Adicciones que estamos compartiendo hoy con una invitada especial. Espero que pueda venir, está en Apóstoles. Trabajé en Apóstoles trabajás. el año pasado, este año lo inicié ya en Posadas. Ajá. Y trabajo en la Dirección de Salud Mental. Está bien. En el Ministerio de Salud. Bueno, entonces va a ser viable entonces Sí, de acá a estoy 15 días cerquita. poder hablar con la licenciada en Psicología Cuti Cielo. Bueno, Danilo Cés, gracias por estar siempre en este. Bueno, cualquier cosita la gente tiene una forma de comunicarse con ustedes, un teléfono, ¿no es cierto? Correcto. Vamos a reiterar. Sí, en principio se pueden acercar directamente a Cáritas, Feliz Sara 1646, o comunicarse vía WhatsApp al 3764 75 50 17, 75 50 17, y de esa manera ir tomando contacto en esa escucha, siempre decimos, acá estamos, estamos para escucharte, para contener, para el armado de red, y para que de esa manera ese adulto, ese adolescente puedan sentirse contenidos y acompañados en este proceso de recuperación ante este flagelo y le pedimos a la sociedad no a la indiferencia. Comprometámonos entre todos a ayudar a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Ese es un poco el mensaje. Gracias, Cielo. Muchas gracias por la invitación. Gracias, la verdad hay mucho por seguir hablando de algo que es un tema social de actualidad y por supuesto la preocupación del consumo cada vez más temprano en los niños y adolescentes y la posibilidad de ir a tiempo a una consulta, de encontrar un profesional que los pueda asesorar de manera particular con la familia, me parece importante. Así que gracias, y va a ser solamente hasta dentro de 15 días cuando nos volvamos a encontrar con el Centro de Contención y Prevención de Adicciones de Cáritas. 9 de la mañana, 25 minutos. Hasta acá compartimos el espacio del Centro de Contención y Prevención de las Adicciones de Cáritas Diocesana. Puede pasar que entiendas todo mal.